Buenas tardes, chicos y chicas de cuarto. Espero que estén todos y todas muy bien, cuidándose en sus casas. Acá el profe Russo para uno de nuestros nuevos videos explicativos de las clases de historia. Sí, ya estamos llegando a fin de año. Tuvimos el último esfuerzo. Vamos que ya terminamos. En esta clase lo que les voy a proponer es que podamos trabajar con un periodo muy convulsionado en nuestra historia, ¿sí? Que es la década del 30. Específicamente vamos a hacer una generalización para hablar específicamente. Lo que van a tener que hacer ustedes en la actividad es leer algunos fragmentos del libro, que es Historia del siglo XX de Lori Sanata, eh, para poder analizar cómo impacta la crisis del 30, ¿sí? El crack, el famoso crack de la bolsa de Nueva York, de Wall Street, cómo impacta esa crisis que tiene su origen en Estados Unidos en el mundo, pero específicamente a través de este libro y a través de las consignas que yo les planifiqué en América Latina. ¿Sí? Es decir, que nosotros veníamos estudiando un montón de temas que están todos relacionados entre sí. Hemos estudiado lo que era la conformación de la economía mundial desigual con la revolución industrial, lo que había sido el imperialismo, la incorporación de distintas regiones del planeta a la economía mundial, la construcción del centro industrializado, a la periferia productora de materias primas, lo que sucedía en América Latina, específicamente en Argentina, con el modelo exportador, el modelo minero exportador a nivel latinoamericano. También vimos qué pasaba con la Primera Guerra Mundial, las consecuencias de la guerra, y bueno, específicamente ahora lo que vamos a hacer es analizar las consecuencias de la crisis del 30 en clave regional. Nos vamos a ir un poco a Argentina y vamos a irnos también un poco de la historia mundial, ¿sí? Para hablar específicamente o analizar específicamente la cuestión de América Latina. ¿Sí? A ver, acá hay muchas cosas para pensar, hay mucha tela para cortar, ¿sí? Me parece que es interesante que ustedes tengan unas nociones como para poder analizar el tema que les propongo en esta clase. Primero, esto lo hemos hablado varias veces, ¿sí? Lo que significa la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis del 30 para la ideología liberal. ¿Sí? Esto nosotros lo hemos hablado varias veces. ¿Se acuerdan que yo le decía, bueno, cuando pensamos en el liberalismo, en la libertad del hombre, en el límite que tiene el Estado, en la intervención de la sociedad, en el individuo por sobre todas las cosas, en el avance irrestricto y en el progreso económico, científico, que podía desarrollar el ser humano? Esas eran las ideas básicas del liberalismo, y cómo esas ideas básicas del liberalismo chocan de frente con una realidad que ellos no pudieron ver, como yo les pongo ahí en la introducción a la tarea, que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como ese progreso indefinido que supuestamente los liberales pensaban que el ser humano era capaz de alcanzar a partir del avance científico-tecnológico, termina generando millones de muertos en una guerra mundial. Nosotros vimos que eso es como un quiebre muy importante, es un golpe muy fuerte que tiene la cosmovisión y la ideología liberal, la forma de vida liberal, para que ustedes se den una idea, que era básicamente la forma que imperaba en esa economía mundial hasta por lo menos la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial ya no todo el mundo es capitalista y ya no el liberalismo prima como ideología en todo el mundo, sino que además ahora aparecen otras ideologías como el comunismo, que triunfa y se establece en Rusia a partir de la revolución de 1917 y conforma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Bueno, específicamente vamos a ver que en realidad los años 20, es decir, la posguerra, la inmediata primera posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, es un periodo de retorno, por lo menos en Estados Unidos, a una especie de normalidad. Acá hay que hacer una aclaración. Estados Unidos ya para esta época, después de la guerra, se convierte en el principal país del mundo en cuanto a poderío económico y militar. Es decir, la primera potencia mundial que desplaza al Reino Unido, a Inglaterra, de ese lugar. En ese sentido, vamos a ver que los años 20 para Estados Unidos, como van a ver en el video y en el escrito, son años de optimismo. Pero ese optimismo termina chocando también de nuevo, y retorno al liberalismo, termina chocando de nuevo con una crisis, que es la crisis del 30, ¿sí? Que es el famoso crack de la bolsa de Nueva York. Y acá es donde queremos llegar. A ver, hay cuestiones muy técnicas para entender estas cuestiones, o este tema, mejor dicho. A mí me parece que es interesante que ustedes se queden con lo siguiente, ¿sí? En realidad en los años 20 la economía estadounidense había crecido
muy por encima de sus capacidades, ¿sí? Se había generado una especie de burbuja, una especie de sobre crecimiento de la economía que se había dado a partir del crédito, es decir, del consumo. La economía estadounidense había crecido muchísimo a partir del consumo de la gente, pero específicamente a partir del crédito. Eso genera un crecimiento que está por encima de las posibilidades del país y que termina explotando en el famoso crack de la bolsa de octubre de 1929, que es cuando esa situación se hace palpable, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver bien en el video que les voy a compartir, pero tiene que ver con eso, con una pérdida de confianza en el cual el aparato productivo muestra ciertos límites, que es justamente este crecimiento por encima de las capacidades, y la gente de un día al otro pierde la confianza en la situación económica del país, específicamente de Estados Unidos estamos hablando, y se produce la caída de la bolsa. Cuando todos, después de años de crecimiento de la bolsa, de que las acciones valían cada vez más, se llega a un límite en el cual el precio de las acciones empieza a caer y todos se empiezan a volver locos por vender sus acciones. Y eso genera un círculo vicioso, negativo, que termina produciendo una crisis muy profunda en el aparato productivo de Estados Unidos, que como decíamos, como ya era la primera potencia mundial, había desplazado a Inglaterra, termina, por supuesto además era el principal acreedor, es decir, los principales países que habían participado de la guerra le debían plata a Estados Unidos. Eso genera que justamente se genere una crisis a nivel mundial. Es Estados Unidos el principal acreedor internacional, el principal inversor en todas partes del mundo. O sea que la crisis que se genera específicamente en Estados Unidos se expande y se profundiza en el resto del mundo y genera lo que nosotros denominamos en los años de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, como la Gran Depresión de los años 30, que va a tener consecuencias de todo tipo, específicamente hablando de la cuestión política. Se van a seguir aplicando políticas económicas liberales que no van a tener resultados rápidos, no van a poder solucionar la crisis y entonces los países empiezan a buscar, las sociedades empiezan a exigir salir de la crisis, mejorar su situación, y en ese contexto aparecen nuevas experiencias políticas que ya no son liberales, ¿sí? Eso lo van a poder leer. Entre ellas tenemos algunas que siguen siendo liberales, pero con cambios, principalmente en el proteccionismo, como Francia e Inglaterra, y algunas experiencias que a pesar de ya no ser liberales específicamente, siguen siendo democráticas, como la socialdemocracia en Escandinavia y el New Deal en Estados Unidos. Algo de eso van a poder ver en el video que les voy a compartir. Pero, del mismo modo, hay un montón de respuestas a esa crisis, a esa imposibilidad que tiene el liberalismo por solucionar las crisis económicas y la depresión de los años 30, que llevan a que muchos países y muchas sociedades terminen aplicando salidas políticas autoritarias, es decir, que ya ni siquiera son liberales pero tampoco son democráticas, sino que son autoritarias, se establecen dictaduras de distintos cortes. Entre ellas tenemos, por supuesto, el comunismo que ya existe desde la Revolución Rusa del 17, ¿sí? Que es una alternativa al capitalismo. Pero además aparecen algunas dictaduras tradicionales, especialmente la de Francisco Franco en España y la de Antonio de Salazar en Portugal, y otras experiencias autoritarias mucho más radicales, que ustedes van a estudiar probablemente el año que viene, que son el fascismo en Italia, con la figura que tal vez ustedes conocen a Benito Mussolini a partir de 1922, y la más extrema de todas por su condición, principalmente por su ideología de superioridad racial, el nazismo en Alemania de la mano del genocida, una de las figuras más emblemáticas y catastróficas del siglo XX, que fue ese genocida Adolf Hitler a partir de 1933 en Alemania. Bien, ahora, hasta acá estamos viendo cuestiones globales. Lo que yo les voy a pedir específicamente en la tarea es que ustedes se aboquen a pensar cómo afecta la depresión de los años 30 a América Latina. Sí, América Latina, y esto lo hemos hablado un poco después de 1930, se produce un cambio que tiene que ver con el modelo económico. Si el modelo exportador entra en crisis, ustedes ahí van a poder leer en este texto, en este libro de Loris Sanata, van a poder leer qué pasa con ese modelo exportador y cómo se reconfigura, ¿sí? Pero también se empieza a modificar lo que era la sociedad, donde se aceleran y se profundizan ciertos cambios que tienen que ver con la inmigración,
con la urbanización, con la migración interna, con la constitución de grandes ciudades en América Latina, y por otra parte los cambios políticos, como en el resto de los países del mundo, también las sociedades latinoamericanas intentan encontrar nuevas soluciones a esos problemas que no se pueden resolver. Años y años de crisis económica durante la década del 30. ¿Sí? Pensemos que la crisis se mundializa en 1930 y recién se empieza a salir en nuestros países hacia 1937. ¿Sí? Varios años, casi una década entera de crisis económica, que lleva a la aparición de un nuevo fenómeno político en América Latina, que son los famosos populismos. Es un término que ustedes seguramente conocen, que si prenden la televisión lo van a escuchar constantemente, pero que muy pocas veces entendemos de qué estamos hablando. Y justamente esta tarea espero que les sirva para tratar de entender este concepto. Bien, algunas consideraciones extra. Les va a parecer un poco largo, tal vez el texto, ¿sí? Traten de no apabullarse, traten de no que les agarre miedo, digamos, ¿sí? Es un texto fácil de leer, si tienen cualquier duda, como siempre, me consultan, me mandan un mail, me mandan un mensaje, no hay ningún problema. Es el último esfuerzo, ya estamos terminando, ¿sí? Y como siempre les digo, cuídense mucho, cualquier duda, pregunten, no se queden con ninguna inquietud, y nos estamos viendo muy pronto, les mando a todas y a todos un gran saludo.